Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:08 de la mañana del martes 18 de junio. Comenzamos nuestro programa con Patricia del Río. Patricia, buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Cómo están, amigos? Y hemos recibido en los estudios de RPP a la ministra de Educación, Flor Pablo, que esta semana cumplirá 100 años en 100 días, perdón. Disculpe usted, 100 días en 100 años. Su función. Parecen 100 años quizá, porque ha tenido que batirse usted en varios frentes. El de la infraestructura en primer lugar, por otra parte el de las remuneraciones a los maestros, el de los contenidos curriculares, el de la educación superior. Sobre todos esos puntos nos va a decir, por favor, cuál es su balance, pero comience diciéndonos, usted, que ha sido maestra en aulas, ¿cuál es la satisfacción principal que tiene usted de lo que ha podido hacer por los maestros del país, sus 400.000 colegas, en los últimos 100 días? Bueno, buenos días en primer lugar. Bueno, parecen efectivamente un tiempo más largo que los 100 días, pero creo que lo primero que hemos podido hacer es trabajar con todos los gobiernos regionales, ¿no? Comenzar a mirar la implementación del currículum no desde el mismo documento en sí, sino más bien generar procesos de recuperar las prácticas pedagógicas, las buenas prácticas que hay en las regiones para mejorar aprendizajes. Creo que uno de las prioridades, las banderas con las que nos acercamos es cómo recuperamos la confianza de los maestros, ¿no? Y cómo comenzamos a recuperar esas buenas prácticas que existen. Y de hecho, parte de recuperar la confianza es que los maestros estén en las aulas. Y algo que hemos encontrado, llegado a la gestión, es que no habían maestros en muchas zonas rurales. Hemos tenido un déficit de maestros, especialmente en la zona de selva. Eso es un trabajo que hemos hecho acercándonos a los gobiernos regionales y hemos podido cubrir cerca de 2.000 maestros en zonas muy dispersas, con más de 30 millones en los primeros meses, en marzo, en abril, hemos podido cubrir el déficit de maestros, ¿no? Porque en realidad, ¿qué posibilidades tenemos pues de hablar de generar aprendizaje si no tenemos al actor más importante de la educación para generar esos aprendizajes que son los maestros? Entonces, creo que seguimos aún en ese esfuerzo. De hecho, hay ámbitos en los cuales por la dispersión y demás se van reportando la ausencia de maestros, pero creo que hemos hecho con los gobiernos regionales un esfuerzo de identificación y de destinar recursos para que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes cuenten con un maestro, con una maestra en el aula. Ese es un primer esfuerzo que se ha hecho y creo que hay que seguir asegurando que en el inicio del año escolar estén pues todos los maestros cumpliendo su labor. Estuvo usted en la Comisión de Seguimiento de la Reconstrucción para ver qué pasa con los colegios y nos llegan normalmente un par de casos al mes, por lo menos, si no uno a la semana, sobre colegios que todavía tienen serios problemas para operar. ¿Tienen mapeado cuáles son los colegios a los que tienen que atender primero? ¿En dónde se está trabando el asunto? ¿En gobiernos regionales? Ahí, en realidad, justamente hemos estado el día de ayer en el Congreso presentando un poco el estado situacional de todo el tema de construcción y especialmente de reconstrucción a partir de lo ocurrido con el fenómeno del Niño. Y ahí tenemos un tema, ¿no? Creo que todo esfuerzo va a quedar chico respecto a la brecha que tenemos de infraestructura, ¿no? Creo que ya sabemos como país que tenemos más de 100.000 millones como brecha y el tema es, en términos de números, si uno quisiera mejorar la infraestructura, tenemos el 50% de la infraestructura que requiere sustituirse y un 20% que requiere reforzamiento. Pero ¿cuál es el criterio con el que estamos abordando el tema de infraestructura? Uno es el tema de riesgo. Por la dimensión de la brecha, en realidad estamos comenzando con aquellos colegios que efectivamente ponen en riesgo la vida de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, ¿cuántos este año? En este caso, el planteamiento de este año es 1.000 colegios. 1.000 colegios con un criterio centrado en el tema de riesgo. Estamos ya cerca de los 300 colegios en esta fecha y justamente ayer les señalaba a la Comisión de Fiscalización que estamos ahorita instalando colegios pequeños en ámbitos de las diferentes regiones de la reconstrucción, más de 200 colegios que estamos instalando entre junio y julio, colegios que cuentan con aulas, con cercos, con un material distinto al fierro y cemento, ¿no? Que son una estructura modular, tienen patios, tienen baños,
años, que es de más fácil entrega que comenzar a hacer todo un expediente para la construcción. Esta es una nueva alternativa que estamos planteando, todavía en colegios pequeños, porque definitivamente tenemos la cultura de la gran construcción, pero creo que poco a poco debemos de ir planteando soluciones distintas. Y algo que estamos haciendo también con este criterio de prevención es que en Lima estamos trabajando una estrategia, ya que no podemos inmediatamente reconstruir los colegios, lo que vamos a hacer es todo aquel cerco, aula que esté en situación de riesgo, que son más de 700 colegios los que tenemos en Lima en esa situación, lo que vamos a pasar es a poner cercos, a demoler los cercos, demoler las aulas para poder poner cercos temporales y aulas modulares en un material alternativo al fierro y cemento, pero con este criterio de prevención y evitar que efectivamente esta infraestructura que ya está declarada inhabitable pueda afectar la vida de nuestros estudiantes. Estamos avanzando con ese criterio. Como le digo, este año en Lima vamos a trabajar en 700 colegios, una alternativa distinta, porque hasta que llegue la infraestructura definitiva nos va a tomar un tiempo, pero tenemos que tener un criterio de prevención. ¿Cuánto tiempo? Porque estos módulos, ¿cuánto tiempo van a durar hasta que llegue lo que usted llama la infraestructura definitiva? Estos módulos tienen una durabilidad de más de 20 años, en realidad. Hay colegios que efectivamente uno con todo el trámite y el expediente puede tomarnos de 3, 4 años, dependiendo de la situación. Tenemos un tema de saneamiento de los terrenos también serio en general, no solo en educación. Entonces, lo que se está planteando es esta alternativa modular. Creo que el nombre como lo conocemos es de los módulos prefabricados, pero no son prefabricados, en realidad son módulos con un material alternativo que permite una durabilidad y son también antisísmicos, están diseñados para zonas de costa, para zonas de sierra, para zonas de selva. Así que el tema de infraestructura siempre vamos a tener la necesidad, ¿no? Los colegios, como le digo, están un 50% requerirían sustituirse, pero lo que vamos a comenzar a entrar es con el criterio de que la infraestructura no dañe la vida de los estudiantes. Y eso lo hemos trabajado en la priorización con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, para que entiendan que frente a una brecha tan grande tenemos que poner un criterio de prioridad y el criterio es salvaguardar la vida de los estudiantes. El Congreso de la República en estos momentos reclama por un hecho coyuntural que no se metan otros poderes del Estado en sus fueros, específicamente el Poder Judicial en lo que se refiere a la posible sanción que podría tener el congresista Salaverry. No le voy a pedir que se pronuncie al respecto, pero sí resulta bastante desconcertante ver a miembros del Congreso dando información que no es veraz con respecto a lo que está pasando con los textos escolares. Y digo desconcertante porque una cosa es que lo haga, no sé, el dirigente de un grupo que puede tener determinadas afiliaciones o determinados intereses, a que lo haga la presidenta de la Comisión de Educación del Congreso de la República, como la señora Milagros Salazar, que ha hecho referencia a que en los textos escolares se quiere dejar a Centro Luminoso y al MRTA como unos héroes, por ejemplo, o ha tenido además la osadía de maltratar a profesoras, ya personal del Ministerio de Educación o expersonal del Ministerio de Educación que fue a explicar cómo se habían hecho los textos escolares. ¿Quién le pone el pare al Congreso de la República? Tome su tiempo, es una pregunta importante, ministra. Por favor, vamos a ir a una pausa y dará respuesta a usted después de ella. Por favor. Pablo, que nos ha contestado primero sobre temas de infraestructura de los locales escolares y segundo sobre formación de maestros para asegurarnos de que aún en las zonas rurales y amazónicas más apartadas haya. Patricia del Río le ha preguntado después una pregunta relativa a los currículos que ha dado lugar
a ciertos debates y algunas exacerbaciones. Y debía usted contestar. Mi pregunta ha sido más precisa. Le he preguntado sobre la intromisión del Congreso en el contenido de los textos escolares, que está bien que los revisen, pero sobre ellos se formulan una serie de afirmaciones que no son verdaderas. Y sobre esas afirmaciones que no son verdaderas, se cita a personal del Ministerio de Educación o a personas que estuvieron en el Ministerio de Educación y claramente se les maltrata en una comisión en que la señora Salazar la gritonea como ya nadie trata ni siquiera a un alumno. ¿Quién le pone límite al Congreso? ¿Es válido que se haga eso con el manejo de la educación en nuestro país? Bueno, en primer lugar, creo que todos los primeros meses está muy centrado en el tema de los textos, ¿no? Y creo que ahí efectivamente ha habido mucha desinformación también, como bien hemos señalado. En el tema de los textos hay algo que reconocemos y es que efectivamente necesitamos mayor rigurosidad en las fuentes. Pero el texto en general, el texto tan observado, el de tercer año secundaria, uno lee el texto y en el contenido del texto, salvo los links, las referencias que porque algunos nos llevan a páginas, a blogs, por ejemplo, sobre los cuales no tenemos control, uno, más allá de eso, no hay error. O sea, el texto no dice todo lo que la gente y especialmente algunos congresistas citan, refiriéndose al link y muchas veces a la información que además del link refiere a otros links. Entonces ahí creo que hay que ser cuidadosos, como también ya lo he señalado en anteriores oportunidades. Y bueno, el Congreso tiene la potestad de citar a una comisión y hacer las investigaciones. O sea, eso es parte de su función. Pero efectivamente hay que, creo que en todo espacio, ¿no? Especialmente los que somos autoridades, los que son autoridades elegidas por el pueblo tienen tiene que haber un estilo y un tipo de relación, ¿no? Y creo que tiene que estar basada sobre el respeto en general, ¿no? Y uno invita a una comisión y es para escuchar, y cuando alguien pregunta o quiere aclarar, creo que darle la oportunidad de que pregunte es lo que corresponde, ¿no? Y creo que eso es algo que también hemos señalado, ¿no? Que no nos parece la forma correcta de proceder, el callar a la gente. Creo que yo ayer estaba en una comisión del Congreso y la verdad se ha desarrollado de manera muy productiva. Se me han dejado poder compartir la información. Pero lo que pasa es que usted es ministra. Pues. Y claro, no parece ser el mismo trato que reciben otro tipo de funcionarios. Ya lo vimos. Creo que el mensaje es todo funcionario que está siendo citado, maestro, director que pueda ser citado, en general necesitamos que cumpla la función para la cual tiene la comisión. La comisión cita para un tema, para ese tema es y se escucha, ¿no? Si no, ¿para qué es que nos citan si no vamos a ser escuchados y respetados además un procedimiento que está establecido y regulado también por el propio Congreso? Pero además, ¿cuál es el sentido de una investigación de esa naturaleza? Porque es una investigación como persecutoria, como si alguien, como es esta idea extrañísima que no sé dónde sale, como que se quiere homosexualizar a los chicos. Usted ya dijo con todas sus letras, y la felicito por eso, que sí, que hay chicos homosexuales en los colegios y que tienen que estudiar sin ser fastidiados y que por eso es que se busca una educación en igualdad. Pero ¿por qué creer que se está adoctrinando? Eso me parece increíble. Que se está adoctrinando a los chicos para que sean homosexuales o para que crean que Sendero Luminoso y el MRTA fueron héroes, cuando eso no se desprende de lo que está en los textos escolares. Claro, el Ministerio de Educación también ha sido claro, creo, en señalar, y lo hice en el contexto de la interpelación, que efectivamente cuando uno trata el tema de terrorismo, lo trata tomando las fuentes oficiales. Uno no puede hacer la historia al gusto de uno u otro. Uno hace en el Estado, el Ministerio de Educación es el responsable, es el rector de la política, es el rector de definir los contenidos de los textos, y no lo hacemos de manera antojadiza, lo hacemos en función de las políticas, de los documentos oficiales, y efectivamente, seguramente es una historia que no nos gusta a todos, pero el Estado, en este caso el Ministerio de Educación, no hace una historia sesgada, hace una historia que tome en cuenta diferentes posiciones. Y creo que, bueno, nos hemos encontrado... Y hechos, efectivamente. ¿No? Hechos recogidos en el informe de la Comisión de la Verdad, recogidos en los informes que tienen también las Fuerzas Armadas y en general una serie incluso de leyes que se han dado a favor de las víctimas. Uno tiene una serie de referentes sobre los cuales construir una narrativa y de hecho la historia de repente es más compleja cuando es una historia reciente, pues, ¿no? Y efectivamente ahí se asume el desafío de contar una historia y creo que hemos podido explicar
con el contexto también de los 100 días, qué cosa es lo que venimos haciendo. Y creo que así como siempre se plantea el tema del respeto de los poderes, hay una función del Poder Ejecutivo, por ejemplo, que es la rectoría de la política. El Ministerio de Educación estaría en calidad de mandar una carta de queja si es que sus funcionarios son maltratados en una comisión. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué empoderando un poco la diferencia de poderes se le pide, por favor, a la señora Salazar o a cualquiera, pues a vez le tocó a la señora Salazar, mañana puede tocar a alguien más, que no maltraten, que hagan su trabajo? ¿Por qué siempre tenemos miedo a decirle al otro y viceversa? ¿No? Porque el Congreso también podría hacer lo propio, decir, oiga, esa no es la forma, ¿no? Cuesta tanto trabajo. Si le llamamos la atención a un chico en clase cuando hace algo que no debe, ¿por qué no llamarse la atención entre funcionarios cuando se maltratan de esa manera? A ver, en principio hemos hecho las coordinaciones a nivel de la coordinación parlamentaria, efectivamente, para pedir, ¿no?, que haya un trato en realidad respetuoso en general, no solamente con las autoridades del ministerio, sino con todo aquel citado a las diferentes comisiones. En este caso hubo maestras que fueron maltratadas. Son maestras, efectivamente, exdirectoras del Ministerio de Educación, y estamos yendo todas, muy respetuosas con el mandato de la comisión, a responder todo lo que nos preguntan, a veces incluso que salen fuera del contexto del mandato de la propia comisión, que es el tema de los textos, pero creo que eso lo hemos señalado a través de los coordinadores parlamentarios, que necesitamos efectivamente conducir estos procesos con el mayor respeto, ¿no? Yo estoy yendo el día viernes a la comisión porque me toca la citación, así es que nada, responder las preguntas, y seguramente también si hubiese un tono que no corresponde, efectivamente es algo que vamos a señalar inmediatamente, ¿no? Porque creo que en ningún caso, ningún funcionario y menos autoridades elegidas por la ciudadanía tienen que tener este tipo de actitudes, ¿no? Y sobre todo que sea, como usted decía, se ha endiosado tanto el tema del texto escolar, que hemos escuchado. Hoy día, disculpe, congresista Salazar, no me la pienso agarrar con usted, pero lo que pasa es que es usted la que ha hecho las afirmaciones, así que simplemente las estoy citando. Señaló en el CADE de Educación, que es un evento interesante, importante, que el texto escolar podía reemplazar al profesor. Creo que estamos tan obsesionados con el texto escolar que nos hemos olvidado que el que manda en el aula es el maestro, ¿no? Bueno, el maestro es irreemplazable, ¿no? Es un actor fundamental, cumple una labor de transformación. La verdad, el siguiente mes estamos acercándonos al Día del Maestro. Además, todos tenemos un maestro que recordar, y de hecho, seguramente el libro, los textos son efectivamente recursos importantes, pero jamás van a reemplazar al maestro, jamás van a reemplazar a la actuación, el rol que cumple el maestro en la vida de los chicos, ¿no? No transfiere solo conocimientos, claro, ese es el error, es valores, ¿no? Es formación, es modelar, es ayudar, es acompañar, es inspirar a sus alumnos, y la verdad creo que ahí efectivamente hay un valor a los textos. Por eso hemos creado también, y ahí quisiera comentar, a partir de todos estos sucesos y además de la comisión investigadora y estos procesos en los que estamos, creamos una comisión de alto nivel con una serie de especialistas para que nos ayuden a mirar los contenidos. Mesas de trabajo, dijo, ¿no? Es un grupo de trabajo conformado por una cantidad de expertos y que ya están a este fines de mes terminando su informe, ¿no? Y el informe tiene dos partes. Una primera parte es justamente dar orientaciones sobre el tema de los contenidos y dejar zanjado algunas dudas para que no sea solo el ministerio, sino tener algún respaldo a nivel de expertos y recomendaciones también. Y lo que vamos a pasar es a un momento de rediseño también de nuestra política de textos, ¿no? En su momento hablamos, por ejemplo, ¿por qué hablar de un texto único? ¿No? ¿Por qué hacer por qué no pasar a un texto en realidad que las aulas puedan tener más de una sola editorial o un solo texto, sino más bien una biblioteca de aula? Bueno, todos esos planteamientos están dados. Yo en una siguiente oportunidad quisiera venir a contarles por dónde van las conclusiones. A fin de mes quedará definido eso. A fin de mes tenemos, pero creo que yo quisiera señalar ahí que creo que, a diferencia del momento en el que llegamos a la gestión, ahora queda claro, si es que en algún momento se dudó, algo que realmente no tenía por qué dudarse, es que la rectoría en contenidos la hace el Ministerio de Educación. Por supuesto que sí. Hagamos una pausa, si me permite, y yo quisiera después preguntarle sobre temas universitarios, porque hemos visto decisiones importantes tomadas por la SUNEDU estas últimas semanas. Vamos a una pausa y retomamos nuestra entrevista con la ministra de Educación, Flor Pablo.
las 8:36 de la mañana. Antes de retomar nuestra entrevista con la ministra de Educación, Flor Pablo, tomamos contacto con nuestra compañera Andrea Mesita, que se halla en el Imperio Comercial Gamarra de La Victoria, con el alcalde George Forsyth. Andrea, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Estamos en el quinto piso de la Galería Guisado. Hemos encontrado aquí al alcalde de La Victoria, quien estaba sosteniendo un peluche que le ha regalado uno de los ambulantes que ahora al parecer se ha formalizado. Le intentó regalar en realidad, pero él al final le pagó, ¿verdad? Por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Agradezco mucho los gestos de que hayan querido regalar, pero hay que darle ejemplo, ¿no? Me compró mi casaquita que me ha costado 50 luquitas nomás. Claro, esto es porque han entregado el día de hoy 500 puestos a un grupo de ambulantes que quieren formalizarse. ¿Cuántos en total ya han sido formalizados? ¿Cuántos puestos ya han entregado hasta el momento? ¿Cuántos? Bueno, nosotros hemos entregado ya muchísimos puestos, ¿no? Alrededor de 3.000 puestos hemos entre Galería al Frente. Ahora, quizás esta es la galería donde hemos reubicado de un solo golpe a 500, ¿no? Entonces por eso ha sido bastante grande la noticia. Y la verdad que les agradezco los gestos, están muy contentos, ahora están trabajando bajo un techo, ¿no? Bajo unas condiciones de salud que se lo merecen. ¿Pero cuáles son las condiciones? ¿Están pagando un alquiler? ¿Cómo? Las condiciones, ¿qué acuerdos ha llegado? Para que no se descapitalicen, se le ha dado facilidades para que sea de forma gratuita, en algunos casos 3 meses, otros casos 6, otros casos incluso 1 año, ¿no? Entonces no pagan el alquiler, solo pagan quizás el mantenimiento o el consumo de luz, de agua, los que consuman agua, los que quizás vendan comida, pero es de forma gratuita y así vamos a entregar muchos más locales aún. Estamos hablando ahora de 500 locales ya entregados. Sin embargo, usted hablaba antes que se habían visto que estaban en plena aviación. Sin embargo, ¿qué va a pasar con ellos, con aquellas personas que no se están formalizando hasta el momento y que hemos visto luego de un recorrido que incluso están tomando algunas avenidas laterales? Sí, nosotros hemos informado que al inicio de la gestión habían 35.000 ambulantes en toda La Victoria, no solamente en Aviación y Gamarra, en toda La Victoria, que sabemos que está en la zona de las empresas de transporte, Luna Pizarro, 28 de Julio, la zona antigua, ¿no? La zona de Santa Catalina, por Javier Prado también habían, y el operativo que hemos realizado la noche del domingo de la madrugada del lunes ha sido exclusivamente en aviación, ¿no? Y para ellos venimos ofreciendo locales ya en el mercado 3 de febrero, en otro mercado acá en Lima, a un par de cuadras nomás, muy cerca, para que ellos puedan trabajar de forma formal. Y también se están ofreciendo diferentes puestos dentro de Gamarra como el que vemos hoy para ese tipo de comercio ambulatorio que existe en aviación. Pero por ejemplo, que también utilizando las calles, ¿qué propuestas les hacen? Sí, nosotros nosotros solamente hemos recuperado aviación, no hemos entrado en la Mero C, que ya es Bausate Mesa, 28 de Julio, que está tomado desde el 2012. ¿Y por qué está tomado? Porque se hizo el operativo La Parada y nunca se les pudieron reubicar en Santa Anita, en la tierra prometida. Entonces se quedaron en las calles. Eso es un problema que tiene muchísimos años. Para eso venimos trabajando con Lima, para que el famoso Parque Inmigrante sea un gran mercado, ¿no? Un gran mercado moderno, con varios pisos, frigoríficos, carnes. ¿Se lo va a reubicar en el Parque Inmigrante? Eso lo estamos trabajando con Lima porque el terreno no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Lima. Entonces esperemos que lleguemos a un acuerdo para que pueda hacer este famoso, este gran mercado. Pero a los de aviación, y exclusivamente los de aviación que hemos recuperado la avenida Aviación, ellos pasan al mercado 3 de febrero y a diferentes mercados que tenemos en la zona con puestos también gratuitos de esta manera. Perfecto, muchísimas gracias. Ok, gracias. Galería Guisado, Fernando, el alcalde de La Victoria ha visitado luego de la entrega de 500 puestos en este lugar. Fernando, adelante. Muchas gracias, Andrea, por estas informaciones y por habernos permitido escuchar directamente al alcalde de La Victoria, George Forsyth. Retomamos nuestra entrevista con la ministra de Educación, Flor Pablo. Nos ha hablado sobre infraestructura, sobre formación de maestros, sobre textos escolares y las polémicas que han habido en torno a eso. Corresponde que nos diga la situación de las universidades, algunas de las cuales han sido en buena
cuenta, clausuradas por la SUNEDU, bajo su autoridad, porque eso depende de su ministerio, y se habla de otras. ¿Qué mensaje quiere, en primer lugar, dirigir a los estudiantes de esas universidades? Bueno, decirles que en principio nosotros cuando iniciamos la reforma universitaria en el sector y en general toda la reforma en la educación superior hay un principio que es el tema de la calidad. Necesitamos que nuestros estudiantes de la educación superior estén en instituciones, universidades, institutos de calidad. Y creo que ahí la función que hace la SUNEDU es lo que está dentro de su mandato y es lo que tenemos que asegurar como Estado. Y estamos efectivamente como parte de ese mandato de asegurar calidad desarrollando el proceso de licenciamiento. Y de hecho hay universidades que no se están licenciando luego de un proceso largo de llevar una serie de procedimientos y de revisiones y de situaciones que conduce la SUNEDU. Y bueno, lo que estamos asegurando en este caso es, se hace el cierre cuando no se da el licenciamiento, pero se le da un plazo de 2 años. En realidad, en estos 2 años, los estudiantes pueden tomar la decisión de continuar o de hacer, y nosotros acompañamos a los estudiantes todo el tema del cambio de universidad para que puedan continuar sus estudios y no se perjudiquen. Ese es el enfoque en el que estamos trabajando, revisando lo más posible todos los procedimientos para que los estudiantes no se perjudiquen y puedan terminar en instituciones, los que todavía no culminan los estudios en universidades licenciadas, que le aseguren calidad, ¿no? Ese es el concepto. Ahora estamos con el tema de universidades, tanto públicas como privadas, también avanzando en el licenciamiento de institutos y vamos a comenzar en los siguientes meses con institutos públicos, ya está en curso en realidad, y tanto tecnológicos como pedagógicos. En realidad, en todo lo que es educación superior, el concepto y el principio con el cual estamos trabajando, y eso se traduce en hechos concretos, y es damos o denegamos los licenciamientos, es cómo hacemos para que nuestros estudiantes estén en instituciones de calidad, que no sean estafados, que no sean engañados tanto por el servicio privado como por el servicio público. Ambos tienen que ser de buena calidad. De hecho, en el caso del servicio público nos corresponde una responsabilidad adicional porque nosotros como Estado somos los que gestionamos. Así es que ahí se está avanzando también una inversión fuerte tanto a nivel de universidades como de institutos para mejorar condiciones de calidad. Ahora, quería preguntarle dos preguntas concretas. ¿Va a haber evaluación? El año pasado el fenómeno del niño costero generó algunos problemas con la evaluación. ¿Cuándo toca PISA y la evaluación que se hace anualmente sobre el rendimiento en segundo de primaria y segundo de secundaria? Sí, ahí otra línea que lo comenté al inicio, que es todo este tema de los aprendizajes, ¿no? O sea, necesitamos mejorar, avanzar en todo el tema de aprendizaje, pero aquí estamos haciendo efectivamente, te agradezco la pregunta, Patricia, un cambio. En la primaria no van a haber evaluaciones censales. ¿Ya no hay? ¿La de segundo de primaria La de segundo de primaria la vamos a hacer muestral regional. O sea, ya no vamos a hacer una evaluación niño por niño. En todos los colegios. En todos los colegios, tanto público como privado. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que justamente ha habido como algunos efectos perversos de las evaluaciones censales. Y los maestros y las autoridades, tanto de direcciones regionales como UGEL lo saben, muchas veces ante la evaluación lo que se ha hecho es poner a los mejores maestros en los grados evaluados, hacer los procesos de entrenamiento, y lo que hemos hecho es hacer una reducción del currículum cuando lo que necesitamos es avanzar efectivamente en enseñar matemáticas y comunicación, pero también todos los temas asociados a desarrollo personal, Créame a que ningún daño les hizo a los chicos de segundo. Mi hijo está en colegio particular y claro, había un interés especial en que en esos cursos hubiera mejor rendimiento, pero es una época crucial en que si avanzan en lectoescritura y avanzan en matemáticas es fundamental. Claro que sí, la lectoescritura es clave, además que en segundo grado se logre porque es la que nos permite avanzar en el resto de la trayectoria. Pero repito, no va a haber evaluación niño por niño, va a haber evaluación muestral regional, porque el propósito es que cada región tenga una foto y una foto lo más cercana posible a la realidad. Es que, a ver, eso no solo servía como foto, servía, y en un contexto como el actual, donde no hay una suerte de SUNEDU para las escuelas, servía para que el padre supiera, porque salía el promedio de cada colegio hecho gracias a la evaluación niño por niño, que el colegio nacional que tenía al lado del colegio privado resultaba siendo mejor porque los resultados de los chicos eran mejor. Incluso se ha promovido una página web dentro de la web del ministerio que les ha servido a muchos padres para saber si el colegio en el que están sus hijos estaban realmente rindiendo bien. Entonces ¿por qué siempre cambiar herramientas que ahora ya no nos van a permitir medir
Al cambiar la herramienta de medición, estamos cambiando la posibilidad de poder medir lo que pasaba con los años anteriores. A ver, en realidad vamos a seguir midiendo. Lo que no vamos a medir es niño por niño. ¿Y por Pues qué? ya, ministra, a ver, pero no hagamos un juego de palabras. Permíteme, Patricia. Seguir midiendo de otra manera. Permíteme, Patricia, para explicar. Disculpe. Si hubiese funcionado, tendríamos una evolución en el crecimiento. O sea, los niños de segundo grado llegan a un nivel de aprendizaje y eso no hay un correlato con los siguientes grados. O sea, uno no ve que hay, uno no ve que ¿qué va a cambiar el hecho? O sea, antes los profesores se esforzaban un montón para que en segundo de primaria los chicos salieran bien. De repente después se relajaba el asunto, pero se esforzaban un montón. Ahora ni siquiera se van a esforzar. Ahora el tema es que se sigan esforzando porque sí van a ser evaluados, pero no se esfuercen los va a solo evaluar los de segundo grado, Entonces, sino que se ¿cómo? esfuercen todos los grados. Esa es la finalidad. evaluación muestral va a ser de todos los grados? Va a haber evaluación muestral de segundo al final de los ciclos, de cuarto grado de primaria también, cosa que no teníamos, va a haber en secundaria y en secundaria sí más. Segundo grado, cuarto grado de primaria y muestrales también más chicas en sexto grado de primaria. O sea, ¿cuánto es más? O sea, estadístico. Sí, unas muestras más pequeñas, pero la muestra ¿Cómo van a elegir a regional, los chicos? la muestra es aleatoria con representatividad regional. Lo que vamos a tener es, tanto en segundo grado como en cuarto grado, una muestra regional representativa. No vamos a dejar de evaluar, pero lo que vamos a dejar de hacer es la evaluación ¿eso le va a permitir niño por comparar niño. con el año anterior? Ya no es cierto? O sea, estos resultados no son comparables con los... ¿Cuántos años llevamos haciendo evaluación censal? El año pasado, el 2018, ya no hemos tenido evaluación censal en segundo grado. Hubo un problema. No, eso fue el 2017 que no hubo evaluación. ¿Cuántos años se llevó haciendo la evaluación censal, ministra? Hasta el 2016. Durante. Y hemos tenido ahorita, ¿Cuánto tiempo, ministra? claro, pero lo que podemos ver, Patricia, y eso Ministra, está, pero conteste, a ver, ¿durante cuánto tiempo teníamos esa base de datos? tenemos más o menos unos 10 años haciendo esto. Entonces, de ahora en adelante, esos 10 años ya no cuentan, porque lo que hagamos de ahora en adelante va a tener otra forma de medición. A ver, lo que pasa es que, a ver, Patricia, no solamente hay que ver la medición en sí misma como la herramienta de la medición sirve para mejorar un sistema. La evaluación sirve para mejorar el sistema educativo. Le entiendo perfectamente. No sirve en sí mismo. Entonces, no podemos seguir con la entrevista. Disculpe, no quiero interrumpirla de manera de grosera, ni mucho menos. Ya tendremos hablando de respetos. Termine, no quiero parecer que la estoy interrumpiendo. Claro, disculpe, yo le quisiera explicar por qué hemos tomado esta decisión. Y no es una decisión arbitraria, es una decisión que hace rato se conversa en los ámbitos académicos, hace rato se conversa. La propia gente que promovió la evaluación censal en nuestro país son los que en varias mesas de trabajo nos dicen el sistema se ha pervertido por la evaluación censal. ¿Y eso qué quiere decir? Que hemos avanzado, efectivamente en segundo grado uno ve mejoras, pero el resto del sistema no se mueve. Entonces, lo que se ha visto es que lo más objetivo en el caso de la evaluación, de las evaluaciones, es seguir con las evaluaciones con muestras regionales, pero no caer en este reduccionismo del currículum y que los maestros, solamente para terminar ahí, y que los maestros sepan que todos pueden ser evaluados en sus aulas, que no caigamos en el entrenamiento y que estemos todos preparados, no solamente en segundo grado, sino en toda la primaria y la secundaria. Que la próxima ministra o al próximo gobierno no se le ocurra que mejor era volver y así en educación todo el mundo viene con su plan y al final lo que pasa es que nunca tenemos una data lo suficientemente larga. Es una decisión que no es arbitraria en realidad, es una decisión estudiada. Es cuestionable julio, en todo caso. Una vez que haya también el informe sobre los solamente quisiera terminar ahí, pedirles unos segunditos, algo que no hemos podido conversar, pero creo que es importante señalar que todo este proceso en realidad, tanto de los maestros, de los aprendizajes, de los textos, todo esto nos tiene que convocar a algo que también lo han trabajado ustedes en el Foro Bicentenario, y es una nueva mirada de la educación, una nueva mirada de la escuela, ¿no? La escuela está para formar ciudadanos, está para generar un ámbito de convivencia, es el primer espacio público al que van los chicos, y creo que eso es bien importante recuperar. Una mesa sobre educación cuyas conclusiones estoy encargado de entregarle, aunque eso signifique más trabajo para la ministra de Educación, que lo tiene bastante. La veremos el viernes en la Comisión de Educación del Congreso y regrese, por favor, a principios de julio, cuando estén listos los informes sobre los contenidos de los currículos. Muchas gracias. Muy buenos días y felices 100 primeros días en el Ministerio, señora ministra. 8:50, excepcionalmente con retraso. Hacemos una pausa y regresamos. A las 8:54 de la mañana tenemos que dar cuenta que se ha hecho saber que hace pocos minutos ha tenido lugar un sismo de alta intensidad en el Japón.
archipiélago que está sometido en este momento a una situación de alerta de tsunami. Sismo entonces en el Japón, en el extremo opuesto del Océano Pacífico. Tendremos más informaciones precisas y tecnológicas sobre esto en el curso de la mañana. Por lo pronto, vamos a hablar sobre economía y sus connotaciones judiciales y políticas con el economista y exministro Manuel Romero Caro, quien desde el primer momento ha seguido de cerca y con un ojo severo la evolución del caso Odebrecht. Estamos ahora ante un nuevo hecho que creo que no le ha sorprendido mucho, el anuncio de una eventual quiebra de la casa matriz en Odebrecht, abrumada por sus deudas de 13.000 millones de dólares. ¿Qué cosa implicaría que quiebre Odebrecht matriz en el Brasil? ¿Qué consecuencias tendrían sobre nosotros en el Perú? ¿Quiénes se alegran y quiénes están contra esta posibilidad, señor Romero Caro? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bueno, en realidad este tema de Odebrecht es una crónica de una muerte anunciada que va viniendo por etapas. Ya el año pasado, en el momento, en noviembre, entre fines de noviembre y diciembre, declararon en default las calificadoras del crédito a Odebrecht Ingeniería y Constructora porque no habían cumplido con el pago de la deuda. Hasta ahora sigue negociando con los acreedores esa deuda. Luego vino, en el verano, la empresa agroindustrial de Grupo Odebrecht se acogió también a protección judicial de bancarrota. Entró en insolvencia. Ahora le toca el turno a la casa matriz, al holding de Odebrecht. Entonces, lamentablemente, no es cierto que esto no tenga consecuencias en nuestro país. Sí va a tener, y permítame... Porque ¿quién ha dicho que no tendría consecuencias en nuestro país? Bueno, para empezar, Odebrecht, y en segundo lugar, el fiscal Vela, hace unos minutos en otra radio siendo entrevistado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el acuerdo preparatorio del acuerdo final de Odebrecht suscrito el 7 de diciembre del año pasado, en la cláusula 6.4b se decía que Odebrecht tenía activos por 900 millones, pasivos por 1.500, tenía un déficit financiero de 600 millones, al que había que sumarle los 200 millones de dólares de la reparación civil. Entonces eran 800 millones de déficit en rojo de Odebrecht. Ese déficit se ha aumentado significativamente por una razón, o por dos. La primera, el mayor activo que tenía Odebrecht, de lejos, equivalente a 2/3 más o menos de los activos que tenía, era la hidroeléctrica de Chacya, en Huánuco. Entonces, Chacya, que era el mayor activo, se vende a un grupo chino y la fiscalía, el fiscal Pérez, le rebaja el precio de la reparación civil y lo más importante, lo exonera de la obligación de dejar el 50% de lo que iba a recibir al contado el país. Eran 320 millones de dólares. Gran parte de eso se fue a pagar ¿a dónde? A los acreedores de Odebrecht en el exterior. Esas deudas no van a ser pagadas porque justamente están en insolvencia las principales de Odebrecht.